Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo noticias y además también os traigo un vídeo de ver más o menos lo que estoy haciendo yo y bueno, y haceros vosotros una idea de lo que podéis hacer o lo que no podéis hacer hasta el capítulo 2. Lo primero de todo es las noticias y es que bueno, pues ya tenemos habilitada, incorporada la colección de Spirit Mimo, que para los que no sepáis qué colección es una colección que llevan preparando desde hace bastante tiempo. La sacaron básicamente como hace una semana y media, 2 semanas. Y bueno, pues era una colección que iban a sacar en el juego y al final, pues aquí tenemos la colección, como estáis viendo. Yo tengo varios, me pillé como 3 NFTs, los tengo por aquí. Tengo estos 3 y bueno, luego tengo un cuarto, pero ese cuarto solo era para luego venderlo, ya que esto seguramente se venderá luego más caro. Digamos que fue como inversión para luego sacarle un profit. Y pues bueno, pero estos 3 serían para mí, a no ser que vea que suba mucho de precio o lo que sea. Entonces bueno, pues eso sería el tema de los Spirits Mimo, que pues como ya sabéis ya está en el juego, así que todos los que tengáis un Spirit Mimo, que sepáis que lo único que tenéis que hacer es tener el NFT en vuestra cuenta de Pixel, ¿vale? O sea, la wallet que tenéis que tenerla, en la wallet donde tengáis el NFT tenéis que tenerla asociada a vuestra cuenta de Pixel, ¿vale? Tiene que ser la misma wallet que tenéis asociada a la cuenta de Pixel, ya que si es una wallet distinta, pues obviamente no os va a contar. Necesitáis tener la wallet en Pixel, da igual que sea de Ronin o de MetaMask. Si es de Ronin no pasa nada, solo tenéis que mandar el NFT a la wallet de Ronin y luego pues si queréis ver el NFT solo tendréis que importar la wallet de Ronin a MetaMask, ¿vale? Que si no sabéis cómo se hace, pues bueno, hay muchos vídeos en YouTube y probablemente en el futuro haga yo un vídeo de cómo hacerlo. Así que dicho esto, vamos a pasar al tema de qué vamos a hacer o qué estoy haciendo yo hasta el update, ¿vale? Hasta el capítulo 2. Yo de momento hay mucha gente que sé que lo que está haciendo es guardar cosas en su SP, guardar un montón de cosas en los cofres, comprar miel, comprar ironite, comprar ironite bar, comprar WAC. Pero yo de momento lo que estoy haciendo es pues subirme los niveles de las cosas. Como veis aquí estoy cocinando, ya que pues no sé por qué, pero como comenté en un anterior vídeo, en el anterior AMA Session, pues no sé qué hicieron, pero que hicieron un cambio y ahora no sé, a mí me deja cocinar. Hay gente que no le deja, otra gente que sí le deja, no sé por qué será realmente, la verdad, pero el caso es que a mí me deja. Desde que hicieron el update ese el otro día, pues a mí me deja cocinar. Entonces yo lo que estoy haciendo es subir skills, estoy subiendo todas las skills posibles y como veis, pues bueno, pues tengo el farming a 40, antes lo tenía a 38, la cocina antes la tenía como a 20, 20 y ahora la tengo cuando empecé a cocinar la tenía al level 22 y fui subiendo y tal. Entonces bueno, me estoy subiendo skills básicamente y luego pues lo que estoy haciendo básicamente es con las coins irme pues a Hazel y pues ver a ver si tengo suerte y la mayoría de las veces pues me dan muy poco píxel, o sea, hay veces que a lo mejor me gano 7 píxeles, otras me gano 10, otras me gano a lo mejor 3, o sea, saco muy poco píxel, la verdad, para ser un landowner. Hay gente en mi comunidad que saca al día 16 píxeles, 20 píxeles, y yo hay días que no llego ni a los 10, entonces es muy, pues, es como una ruleta realmente, pero bueno, pues yo lo que hago es siempre ir probando aquí a ver si tengo suerte y me sale algún píxel así baratillo y tal. Hay píxeles también que son muy caros, luego si te sale sobre el IME, pero bueno, esto es una cosa que ya hemos comentado en el canal. Entonces yo lo que hago con las coins es pues ir a Hazel y pues ver a ver qué tal el día y pues nada, y lo que hago es que me gasto un máximo de 200.000 coins, más de eso no me gasto. Y luego ya después de eso, ¿qué es lo que sigo haciendo yo hasta el capítulo 2? Yo lo que hago es pues obviamente farmear todo lo que tengo que farmear todos los días y demás. Luego también tengo pensado comprar, creo que miel, ya que la miel es lo que más le veo que va a estar muy, muy fuerte en el capítulo 2, pero de momento no compro miel porque realmente creo que es muy complicado comprar miel. Yo sé que hay gente que tiene un montón de miel guardada, pero la miel creo que no vende mucha. Bueno, por lo menos ahora mismo sí que hay bastante. Más, me voy a comprar con vosotros pues 2.700 de miel. A ver si me deja, ¿no? 2.600. Ahí. No sé si me cabe toda la miel. Creo que sí, vale. Así que bueno, pues aquí he comprado ya mi miel. Tenía pensado haberlo comprado hace tiempo, pero como nunca miraba si había mucha miel, normalmente había muy poca miel, pero vamos, he tenido suerte y había como 13.000 de miel. Así que bueno, me he comprado 2.000 y pico. Y pues bueno, lo que hace mucha gente, que es pues comprar básicamente un montón de cosas. Ironite bar, también compran wax, compran miel. Creo que también hay gente comprando berries, potatoes, watermine, astracactus, de todo, ¿no? Todo lo que la gente quiere que va a subir de precio es lo que están comprando la mayoría de ellos. Yo en mi caso pues no he comprado mucho, más que nada porque me estoy centrando en hacer misiones para conseguir píxeles y demás.
demás, pero pues no está de más el tema de comprar algunas cosas para luego sacarle un profit, digamos, en el capítulo 2, que seguramente la gente pues le consiga sacar profit. Pero vamos, eso ya como sabéis, eso es especulativo, no hay nada 100%, entonces realmente no podemos ir probando a ver qué cosas a lo mejor, pero vamos, por ejemplo la madera yo no la recomiendo porque la madera, esta madera va a ser una madera distinta, no sabemos qué madera será, supongo yo que será madera tier 1 o algo así, entonces esta madera no creo que en el capítulo 2 sea algo que suba de precio, ya que será la madera más mala que haya. Entonces pues bueno, yo la madera y tal no recomiendo. La savia no sé, la savia la verdad por ejemplo ahora mismo está muy cara y hasta que no salga el capítulo 2 yo creo que se va a mantener así, la verdad. Pero bueno, también quería comentaros que cada uno posee una estrategia. Hay gente que lo que hace es que se dedica a full parrillas, es lo que estoy más viendo por la comunidad. La gente se pone con las parrillas aquí a full y ya, por ejemplo, nosotros en nuestra guild estamos todo el día. Bueno, yo no, yo solo estoy de vez en cuando, pero están todo el día usando las parrillas, ¿vale? Como veis, aquí están siempre usando las parrillas porque pues es algo muy rentable y pues te suben la skill. Que la skill de cocina no está mal tener la subida y sobre todo ahora que han hecho el cambio este que sí que puedes cocinar. Hay gente que no puede cocinar, otra que sí. No sé cómo irá eso, no sé por qué es, la verdad. Los de Pixel, por lo que he visto, ellos lo saben, pero no, de momento no tienen pensado cambiarlo. A lo mejor dentro de unos días lo cambian de repente. Por eso yo en mi caso estoy subiendo la skill de cocina siempre que puedo, porque puede ser que en cualquier momento nos levantemos un día y ya no podemos cocinar, porque habrán cambiado otra vez el tema de cocinar para level 26. Ya sabéis que el level 26 desbloqueas todas las recetas, mientras que actualmente con un level 16 ya puedes usar las parrillas, lo cual antes no se podía. Ahora lo han hecho así. No han dicho nada, eso sí, ya os digo, no han dicho nada ni en la página de update, ni por Twitter, ni por Discord, no han dicho nada de eso, pero ellos son conscientes de que es algo que está ahí, ¿no? Y que realmente la gente está cocinando sin tener nivel. No sabemos si será aposta, si lo habrán hecho sin querer, ahí ya ni idea. Pero bueno, como os iba diciendo, cada uno va haciendo lo que cree que es mejor, porque como veis la gente usa parrillas. He visto más lanes también con las parrillas así, incluso a Bankis lo hemos visto también con varias lanes con parrillas, incluso con las parrillas más caras que hay. Entonces bueno, pues cada uno va subiendo la skill que cree que va a ser mejor para el capítulo 2. La gente lo que suele subir mucho es el farming, también suelen subir mucho pues obviamente la cocina, y también otra cosa que sube bastante la gente es el granger, ¿vale? Que esto es el molino, aunque esto es muy complicado a día de hoy, pero bueno, la gente lo que hace es que se compra lo que es la página esta, se compra el premium de la página de Pixel Tools, creo que se llama algo así, Pixel Tools o Pixel algo así era. Es una página básicamente que es para ver, es un tracker de árboles, un tracker de industrias y demás. Entonces pues la gente se compra el acceso a esa página, que si queréis que haga un vídeo sobre esa página pues dejadme en los comentarios y lo haré. Y con esa página puedes traquear pues parrillas, cualquier industria que tú quieras, parrillas, molinos, lo que queráis, lo podéis traquear con esa página. Entonces la gente lo que hace es que se compra el premium y se pone a mirar las industrias. Por ejemplo, si quiere molinos, pues se pone a mirar molinos y se pone a subir la skill de molino. También os digo que son muy riesgoso porque hay gente que simplemente por el simple hecho de tú poner a craftear algo en el molino, la gente te reporta por ser un bot, aunque tú no lo seas. Que por eso hubo tantos casos de gente baneada injustamente, porque la gente te reportaba por bot sin tú ser un bot, simplemente por el mero hecho de robarle el molino. Así que pues tener cuidado, porque yo lo que suelo hacer es que si pillo un molino me escondo para que no me vean, porque si no te reportan por bot, aunque no seas un bot. Entonces pues tener cuidado con eso. Y bueno, pues no hay nada más así que comentar, gente. Yo creo que esto sería todo por el vídeo. Quería explicar más cosas, pero tampoco me quiero enrollar mucho, la verdad. Solo digo las varias opciones que tenemos. Yo lo que recomiendo hacer, pues, por ejemplo, el farming está muy bien, es algo más o menos sencillo, entre comillas, o sea, tienes que jugar bastante, ¿no? Pero el farming no hay que estar pillando industrias, ni un tracker, ni nada. La gente lo que se suele hacer es subir el farming. Hay gente que lo tiene al 45, al 46, al 50 llegó a ver. Luego también hay gente muy loca, pero no es de la comunidad hispana, es de la comunidad inglesa, que lo tiene al level 60, o sea, es una locura. Así que bueno, cada uno pues ir viendo qué preferís subir. Yo os digo que las principales son el farming, cocina, granger y creo que cerámica, aunque creo que ya no lo hacen tanto la cerámica. Pero bueno, pues esto sería el vídeo de hoy, gente. Deciros que muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto del capítulo 2, de qué estáis haciendo cada uno hasta el capítulo 2. Y bueno, y pues decirme también si tenéis un Spirit Mimo, ya que pues esto es el NFT top actualmente en Pixels y el que pues estamos viendo por todos lados. Dicho esto, gente, hasta el próximo vídeo. Dejadme un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.